podría hacerlo. En esta petición, Murillo no elige demandar oficialmente a su amo por abusos, aunque sí lo acusa de eso en su petición. No va en busca de la justicia real. Interpela al virrey no como representante de la autoridad de la corona, sino como persona grande, que en el mundo de las relaciones de poder se halla encima de su propio dueño en la jerarquía. En su petición también menciona que ha procurado en ciertos momentos la ayuda de otros hombres poderosos, en sus palabras, padrinos, como el obispo y el contador de la Royal Contaduría. Es una manera de posicionarse dentro del esquema política diferente a la de Gabriel, que se presentó como servidor leal y meritorio del soberano. Para hacer un resumen intermedio, la primera comparación que vimos entre las personas esclavizadas en la Real Casa de Moneda de México, que a pesar de ser embargados, no fueron declarados esclavos del rey, por un lado, y los esclavizados del rey de la Real Fábrica de Aguardientes de Cartagena, que aparecen en los archivos como utensilios, por otro lado, apunta a la importancia del estatus oficial de los que eran esclavizados por la corona. En este caso, la diferencia era en la responsabilidad de los oficiales de aquellas instituciones reales sobre las personas esclavizadas, si daban o no cuenta de ellos. Y desde el punto de vista de las personas esclavizadas mismas, las posibilidades que tenían para negociar sus condiciones de vida y su nivel de autonomía. En el caso de la Casa de Moneda, los hombres esclavizados interpretaban de facto su situación de estar embargados como estar sin dueño y por implicación sin obligación a trabajar para nadie, que de hecho coincidía muy bien con la interpretación de los oficiales que decían que no son responsables de ellos. La segunda comparación entre las peticiones de Gabriel y María Magdalena, esclavizados del rey en el Hospital Real de Nueva Orleans, por un lado, y la petición de Fernando o Fernandito Murillo, persona esclavizada por un funcionario colonial de alto rango, que pidió al virrey que lo comprara, por otro lado, nos ayuda a entender cómo el estatus de esclavos del rey podría haber influido la manera en que se posicionaron las personas esclavizadas frente a sus dueños, y además la manera en que entendían el poder político y su lugar dentro de la esquemática política colonial. Gabriel se posicionó en su petición no tanto como esclavo, sino más bien como servidor leal y meritorio del soberano, o sea, como un oficial real, que incluso actuó aún estando esclavizado por motivo de lealtad y sin coerción. Murillo, en cambio, mapeó las relaciones jerárquicas de poder en la sociedad y buscó patrocinio. Gabriel ofreció su lealtad a la figura abstracta del rey soberano, mientras Murillo ofreció su lealtad al virrey como persona individua. Son misiones diferentes de poder, o sea que desde el punto de vista de las personas esclavizadas podemos identificar visiones de poder y autoridad en la sociedad colonial en los territorios americanos. Otra manera un poco diferente de plantear este tema es preguntar a quién pertenecen los esclavizados del rey. ¿Quién es responsable de ellos por ellos, por un lado? ¿Y a quién pertenece su servicio y lealtad, por otro lado? En el caso de las instituciones reales de la Casa de Moneda y la Fábrica de Aguardiente, parece que los oficiales de la fábrica en Cartagena entendieron su responsabilidad en manejar a los esclavizados del rey como propiedad del Estado, mientras que en la Casa de Moneda, las personas esclavizadas que no han sido integradas a la Real Hacienda no eran vistas como responsabilidad de los oficiales reales. Respectivamente, Gabriel se posicionó como perteneciente al rey soberano, mientras que Fernando Murillo se ofreció al virrey como persona grande. Pero también esa división es demasiado nítida, y la podemos complejizar. Que en realidad no siempre fue claro y evidente, por ejemplo, si una persona específica era propiedad del rey o no, como en el caso siguiente. En Maracaibo, en 1765, un oficial real respondió a una indagación del virrey sobre un esclavo del rey con la siguiente respuesta. Le informe las circunstancias relativas a la propiedad y delitos del negro esclavo del rey, que llegó a esa capital un tesorero don José Ernesto, y deseando hacerlo de modo que vuestra excelencia quede instruido de que no hay tal esclavo del rey. ¿De dónde surgió la confusión? No está nada claro, pero hay pistas en la información dada que nos pueden indicar por qué razón se podría o no considerar al individuo esclavizado como esclavo del rey. No voy a leer toda esta cita, pero lo que podemos ver es que Felipe, la persona esclavizada, cambió de manos varias veces, lo que podría haber contribuido a la confusión o disputa con relación a su propiedad. Pero también sabemos que se refugió en la ciudad y recibió el amparo real. Y
Quizás este amparo real que recibió fue interpretado o por él mismo o por el virrey o por ambos como una forma de pertenencia al rey. Una interpretación que el oficial real intentó disputar en su respuesta al rey, diciendo que no existe tal estado del rey. Por último, el hecho de que lo había llevado a la ciudad el tesorero también podría ser una fuente de confusión. ¿Lo habrá adquirido como individuo o en su papel como tesorero? En este caso, la cuestión era el estatus formal del individuo esclavizado, que podría o no ser afectado por un acto de concederle amparo real o por haber sido comprado por el tesorero. Preguntas similares a estas surgen en casos de embargo o secuestro de bienes. Hemos visto que en el caso de la Casa de Moneda no han sido declarados esclavos del rey los individuos embargados, pero en otros casos sí sucedió exactamente esto, que no en todos. Otro elemento que podría afectar el estatus de las personas esclavizadas eran las actividades y labores que hacían. Por ejemplo, en 1751, el rey preguntó al virrey de Santa Fe sobre los esclavos del rey en Panamá. Y dice, entre las cosas dignas de reformación en la ciudad de Panamá que se han puesto en mi noticia, es una que se mantienen allí 40 a 50 negros de cuenta de mi real hacienda, y un subrestante que cuida de ellos con sueldo de 300 a 400 pesos, cuyo oficio se afirma que le ha sido tan útil que sin conocerse de otra industria ha fabricado una casa que le costó más de 100 pesos. Además de servir los negros al presidente y oficiales reales como si fueran propios suyos. Es decir, por lo menos en este caso, para la corona, emplear a los esclavizados del rey al servicio de los oficiales reales perjudicó la posición que la corona debía ejercer en ellos. Si se emplean al servicio de los oficiales, es como si fueran propios suyos. Esa acusación podría parecer una simple acusación de fraude o de mal uso de recursos de la corona, pero si lo pensamos, no es necesariamente tan evidente. No podría haber ofrecido a alguien el argumento que los oficiales reales son ellos mismos parte del aparato del gobierno, que son ellos mismos pertenecen al rey. Entonces, ¿por qué no deberían usar la labor de los esclavizados del rey? ¿Por qué será que al servir a los oficiales reales, los esclavos del rey actuaban como si fueran propios suyos? En estos dos últimos casos vemos lo siguiente. Una persona esclavizada que quizás por el hecho de recibir amparo real o incluso por haber sido comprado por el tesorero podría haber convertido o considerado propiedad del rey, por un lado. Y los esclavizados del rey en Panamá que por servir a los oficiales reales arriesgaban perjudicar la propiedad que el rey ejercía en ellos, por otro lado. En otras palabras, no era obvio qué significa ser esclavo del rey. Y las negociaciones sobre qué determina que alguien fuese del rey acontecían no solo entre las personas esclavizadas y las autoridades, como hemos visto, por ejemplo, en los casos de peticiones de libertad, sino que también acontecían entre las autoridades coloniales e imperiales mismas, entre los oficiales reales y virreyes y entre los virreyes y el rey. Para enfatizar el significado de estas preguntas y de estas negociaciones, quiero mirar otro último caso. En 1805, don Agustín Calixto Ramos, de Ozumba, México, intentó donar una persona esclavizada al rey. Según él, su motivo era por no hallarme suficiente según mi avanzada edad a sujetarlo por el agregado de vicios y malas mañas que ha contraído en el largo tiempo de su ausencia. Pero el promotor fiscal del Real Hacienda no se apresuró en aprobar la donación. Dice que la donación que hace don Agustín Calixto Ramos de su esclavo Felipe de Jesús no es admisible, supuesto que éste se halla en la Real Cárcel, pues si es reo de delitos criminosos justificados emanados de sus malas costumbres, no puede aplicarse al Real Servicio, ni una donación de esta clase tiene lugar en la protección de su majestad. En realidad, la reacción del promotor fiscal es sorprendente. A lo largo de la época colonial era muy común ver donaciones de este tipo de personas esclavizadas al rey, y en otros casos el hecho de una persona esclavizada haber sido condenada por crímenes no impedía la donación. A pesar de ser inusual, esa reacción casi indignada del fiscal nos muestra que por lo menos en algunos casos, algunos oficiales reales veían un valor simbólico a la esclavitud real. En este sentido, el fiscal demuestra una percepción de la esclavitud real similar a la que desarrolló Gabriel en su petición de libertad. Quizás el fiscal estaría de acuerdo con Gabriel en que como esclavo del rey, sus méritos y lealtad al soberano adquirían un valor especial. Volviendo a mi pregunta inicial, ¿qué significa pertenecer al rey? Lo que busco demostrar en mi trabajo es que para contestar la pregunta ¿qué significa pertenecer al rey?,
Hay que mirar las negociaciones entre las personas esclavizadas por la corona y los oficiales coloniales, entre los oficiales coloniales entre sí mismos, y entre los oficiales coloniales y la corona. Saltando así entre Cartagena, Panamá, México y Nueva Orleans, mirando casos de circunstancias muy distintas, lo que podemos ver es que el significado de la esclavitud real no solo dependía de circunstancias específicas, sino que también dependía de las interpretaciones específicas que ofrecían las personas esclavizadas y los oficiales de la corona. Lo que espero poder demostrar también en mi trabajo es que mediante esas mismas negociaciones sobre qué significa ser esclavo del rey y qué significa que la corona tenga esclavos, también han sido negociados los límites, contornos y estructuras de la soberanía imperial. Cuando Gabriel interpreta al rey como soberano en su petición, desarrolla implícitamente un argumento sobre la soberanía imperial. Son preguntas que no han sido trabajadas mucho desde el tema de la esclavitud real, y con eso quiero aportar con mi trabajo no solamente al estudio de la esclavitud en América Latina colonial, sino también a cómo entendemos el imperialismo español, y específicamente el imperio español como imperio esclavista y la corona como dueña de personas esclavizadas. Si por un lado estoy mirando casos específicos muy de cerca para ver las diferentes interpretaciones de esclavitud real que desarrollaron los sectores históricos, por otro lado, para intentar contestar la misma pregunta de qué significa pertenecer al rey, también estoy poniendo estos mismos casos en un contexto geográfico más amplio. Para explicar mejor el tema, vuelvo de nuevo a la petición de Gabriel y a su interpelación del rey como soberano. ¿Qué significado le hubiera dado Gabriel al concepto de soberanía? ¿Por dónde podemos empezar a imaginar qué ideas podía tener Gabriel sobre la soberanía? Podemos empezar pensando en el contexto local, de las transferencias de territorio entre España, Francia y Estados Unidos. Aunque no sabemos mucho sobre las circunstancias a las que refiere Gabriel cuando dice que se presentó en Nueva Orleans sin coerción, es probable que tenga algo que ver con las transferencias de territorio y conflictos interimperiales en la región. Podemos también situarnos en el momento específico en el tiempo y pensar en el año 1806. Después de las revoluciones estadounidense, francesa y haitiana, pero justo antes de las guerras de independencia de América Latina. Este contexto de la era de las revoluciones puede darnos una idea de los discursos políticos que quizás circularon en el mundo de Gabriel. Sin descartar estos contextos y las particularidades de la región y del momento, también quiero llevar esta cuestión un paso adelante y tirar nuestra mirada hacia el viejo mundo. Así como la esclavitud en general no era una novedad del Nuevo Mundo, la esclavitud real era un fenómeno más amplio y más antiguo. De hecho, la esclavitud real existía en Iberia antes de las conquistas en el Nuevo Mundo. Algunos historiadores han rastreado los fundamentos legales de esta institución española hasta la antigua Roma. En la Iberia medieval, los reinos católicos y los reinos musulmanes empleaban personas esclavizadas en diversas posiciones, aunque en el caso de los reinos católicos solo en números pequeños. Pero desde finales del siglo XV, las guerras mediterráneas produjeron un gran número de cautivos de guerra que fueron esclavizados por entidades políticas tanto musulmanes como cristianas. Como resultado de las guerras, en la Iberia española de la Edad Moderna, la mayoría de los esclavizados del rey eran musulmanes del norte de África y del Imperio Otomano. Laboraban en obras públicas como minas, construcción de carreteras y las galeras. Esta forma de esclavitud real en Iberia siguió existiendo en paralelo a la institución americana, al menos hasta finales del siglo XVIII. Si bien en la segunda mitad del siglo XVIII los esclavizados africanos subsaharianos y afrodescendientes americanos superaban en número y en su mayor parte reemplazaron a los esclavizados norteafricanos, los dos sistemas de esclavitud continuaron existiendo en Iberia al mismo tiempo. Y en lo que se trata de esclavos del rey específicamente, la mayoría en Iberia seguían siendo cautivos musulmanes. Es pertinente, por lo tanto, entender qué significado tenía la esclavitud real en los lugares de origen de las personas esclavizadas por la corona española. En el mundo islámico conocemos varios ejemplos de esclavos de corte que se empleaban como soldados y a veces formaban las unidades de élite en los ejércitos. En muchos casos sirvieron como administradores y ocuparon altos cargos en las cortes de los soberanos. En unos pocos casos acumularon tanto poder que se convirtieron ellos mismos en soberanos. Los casos más famosos son de los mamelucos y los genízaros. Curiosamente, tal fenómeno también se puede encontrar en África Occidental, la región de origen de la mayoría de las personas esclavizadas en el Imperio Español llevadas a América.
O sea, las personas esclavizadas por la corona española, tanto en Iberia como en América, originaban en regiones en que también existía la institución de esclavitud real o algo parecido a ella, pero en que los esclavizados de los soberanos podían, aunque no siempre era el caso, ocupar altos cargos y posiciones importantes en la sociedad, un fenómeno que casi no hallamos en el Imperio español. Para entender mejor esa diferencia, es necesario considerar el carácter definitorio de la esclavitud en África Occidental y grandes partes del mundo islámico. Las personas esclavizadas en esas regiones eran consideradas ante todo como forasteros. Historiadores de la esclavitud en aquellas regiones del Viejo Mundo nos dicen que como forasteros se entendía que las personas esclavizadas, desarraigadas y separadas de sus relaciones de parentesco, no tenían otras lealtades competitivas en la sociedad a donde fueron llevados, además de la lealtad a sus dueños. Para los soberanos que deseaban fortalecer su poder frente a sus súbditos, especialmente frente a las élites, esa dependencia absoluta de los esclavizados y su supuesta lealtad los convertía en un recurso político especialmente odioso. Esta lógica tan prevalente en el Viejo Mundo en la Edad Moderna, y específicamente en las regiones de origen de las personas esclavizadas bajo dominio español, parece ajena a todo lo que sabemos sobre la esclavitud en el Nuevo Mundo. Sin embargo, no estoy hablando de la esclavitud real en el Viejo Mundo para ofrecer un ejercicio meramente comparativo. Los sistemas esclavistas en esas sociedades geográficamente lejanas en realidad eran estrechamente conectados. ¿Qué quiero decir con eso? Como varios historiadores han notado, la esclavitud mediterránea en general y la esclavitud real mediterránea en particular era de una naturaleza marcadamente política. La esclavitud cristiana y la esclavitud musulmana formaban elementos interdependientes de un sistema mediterráneo, y este sistema se debe entender como una economía política transimperial. La esclavitud real también tenía un valor simbólico dentro del contexto geopolítico mediterráneo. La corte de Luis XIV, por ejemplo, usaba imágenes de esclavos de corte que laboraban en las galeras como un símbolo de soberanía, para proyectar el poder del soberano y al mismo tiempo de un triunfo del catolicismo. En otras palabras, la esclavitud real española en el Mediterráneo formaba parte de un sistema esclavista mediterráneo que incluía reinos e imperios islámicos, cuyos sujetos eran las víctimas de la esclavización europea y también los que esclavizaban los sujetos europeos cristianos. Pensando en la conexión entre la América española y África Occidental, se puede ver de manera concreta la posibilidad de un flujo de ideas y conocimientos. Antes del siglo XVII, un gran número de personas esclavizadas que fueron llevadas a la América española procedían de la región de Angola, aquí. En esa misma región, en aquella época, reinos como el Congo, el Dongo y otros hacían uso de la esclavitud real. Desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, la mayoría de las personas esclavizadas llevadas a la América española procedían de la región de la Costa de Oro y la Bahía de Benín. En reinos como Oyo, en esta región, la esclavitud real era especialmente común en reinos como Oyo, Dahomey y Akomú. O sea, la esclavitud real existía en los puertos de origen de las personas esclavizadas llevadas a la América española a lo largo de la época colonial. Sabemos, por el hecho de que trataron en personas esclavizadas allí, llevaron a cabo guerras y diplomacia, pero también por relatos de viajes y referencias explícitas, que los europeos conocían la esclavitud real en África Occidental. Para las propias personas esclavizadas, el hecho mismo de que muchos de ellos procedieran de estas mismas regiones es razón suficiente para creer que al menos algunos habrían estado familiarizados con la esclavitud real africana, con su lógica y característicos particulares. Historiadores suelen colocar a la llamada esclavitud atlántica en el centro de la narrativa sobre la esclavitud en la Edad Moderna, por razones que podemos considerar más o menos justificadas, y es un tema en disputa. Pero esta esclavitud atlántica es normalmente pensada en el contexto del triángulo atlántico, europeos como traficantes de esclavizados, África como el origen o la proveedora de personas esclavizadas, y América del Caribe como el terreno de la esclavitud. Pensando específicamente en la esclavitud real, sin embargo, y tomando en cuenta lo que sabemos sobre la importancia de la esclavitud real o la esclavitud de corte en regiones como el Imperio Otomano, el norte de África y África Occidental, quiero plantear lo siguiente. La imagen que surge es que la esclavitud real en el Imperio Español, y quizás en el Nuevo Mundo en general, existía en la periferia o al margen del Viejo Mundo. Volvamos por última vez, y prometo que es por última vez, a la petición de libertad de Gabriel. No sé si Gabriel nació en América o en África. Los documentos de este caso particular no nos dicen eso. No tengo ninguna razón particular para creer que nació en África.
Pero como es una posibilidad, a modo de experimento mental, supongamos por un segundo que ese es el caso. Decidamos dar otro salto a imaginar, y de nuevo, es una posibilidad, que él vino específicamente de un reino o imperio africano donde los esclavizados de la corte tenían un estatus muy alto en la sociedad y eran considerados como las personas más cercanas a los soberanos y sus servidores más leales. ¿Qué significado le daría entonces al término soberano? Y si tuviera ideas diferentes sobre la soberanía que no se basaran únicamente en los contextos del nuevo mundo de las revoluciones de la época. Y si tuviera ideas diferentes sobre el papel que desempeñaban los esclavos y esclavas del rey en el refuerzo de la soberanía. Por supuesto, es un ejercicio especulativo. No obstante, espero que sirva para mostrar el potencial de plantear preguntas sobre la naturaleza de la relación entre la esclavitud real y el dominio imperial en contextos geopolíticos más amplios. Y también el potencial de pensar en los posibles flujos de ideas dentro de un mundo de sistemas esclavistas interconectados, para entender mejor el proyecto imperial de la esclavitud real en la América española y qué significaba pertenecer al rey en el imperio español. No sé cómo voy con el tiempo. ¿Tengo 3 minutos más? Vale, entonces como tengo 3 minutos como tipo epílogo, quiero hablar de este cuadro que vemos aquí. Y eso va a lo que estábamos hablando en el almuerzo. Es un cuadro pintado por José Carlos de Borbón en la segunda mitad del siglo XVIII. Según la información en la página web del Museo del Prado, el artista era prohijado del monarca. Lo describen como José Carlos de Borbón, de raza negra, vino a España en 1759 en la comitiva del rey Carlos III, procedente de Nápoles. En realidad, el historiador español José López García, que ha trabajado sobre la historia de la esclavitud en Madrid, descubrió que el artista, junto con 3 individuos más, eran esclavos del rey, que vivían dentro del palacio, en una casa denominada la Casa de Negros. Antonio Carlos de Borbón fue un arquitecto de reales obras. Genaro Carlos de Borbón, domador de las caballerizas reales, y Francisco Carlos de Borbón, jardinero de los jardines reales, el Buen Retiro. En mi opinión, por lo menos por lo que he visto hasta ahora, es el ejemplo más cerca a lo que conocemos de la esclavitud real o esclavitud de corte en el mundo islámico y en África Occidental. Según López García, la Casa de los Negros constituye una representación simbólica e informal de los esclavos del rey en palacio. Siguiendo este argumento, este caso peculiar nos abre varias posibilidades interesantísimas para pensar el significado simbólico de la esclavitud real en el Imperio Español, más allá del palacio. Pero también me parece interesante este caso para pensar el significado del tema de mi proyecto de investigación fuera del mundo académico. José Carlos de Borbón era oficialmente pintor de cámara. Es el mismo cargo que ocupaban unos de los artistas españoles más famosos como Velázquez y Goya. El Prado tiene 10 de sus cuadros, pero ninguno de ellos está en muestra. Y en la página web del Prado tampoco hay mención de su condición de esclavizado. Lo poco que se conoce de este tema me parece realmente espectacular. Entonces, por eso, en mi opinión, y eso va a lo que estamos hablando justo, es importante difundir esta historia del Imperio Español como imperio esclavista y de la corona española como propietaria de seres humanos. Y espero poder aportar con mi proyecto también a discursos y debates que acontecen fuera de la academia acerca de las implicaciones de esta historia hoy en día. Entonces, si quieren hablar de eso también en la parte de la presentación. Muchísimas gracias.